Pues ahí sí en gustos yo no sé, pero tenía mucho éxito. Cuando se dio a conocer, se volvió un ídolo de multitudes. Se llama Chalino. Se llamaba Chalino. Y es quizá uno de los primeros cantantes que pagó con su vida el estarse presentando. Y quién sabe, un novio celoso, un narcotraficante al que le caía gordo, porque es de los primeros que ya sufría ese acoso de los grupos criminales y de maridos. Bueno, en nuestro caso, o acá, el Pirulí tampoco se supo si era también los mismos más o menos, ¿eh? Que es que un marido celoso, que es que drogas y deudas, o que es que la propia familia. Ay, la familia, ¿por qué lo querría matar? Solo que no les diera el dinero. Pero es que estaba muy joven. Golpiza a su esposa. Ah, bueno, ahí. Y la esposa se quejó con los hermanos. Y corre también esa leyenda. Nunca. De estas dos, nunca. A Chalino le habían advertido: hoy te van a matar, cuídate. Y se rió. Se echó una pistola. Y un día lo atacaron. ¡Paz! Sacó la pistola y contestó. Sobrevivió. Pero la segunda ya no. No alcanzó ni a sacar la pistola, ni tampoco sobrevivió, César. Sí, del Pirulí se supo que, bueno, llevaba una vida de lujos extremos. Era muy aficionado a la aviación, traía colgado hasta un avioncito de oro del cuello, y entonces se supo eso. Un día estaba en su casa, tocaron la puerta, cometió el error de él salir a abrir, y ahí fue donde le sucedió, pero tenía muchos lujos. Pero no es un error, es tu casa, estás sentado, primo, que no abras. Pero el tener tantos lujos, yo creo que sí es un error. En unas épocas actuales, andar haciendo ostentación no debiera ser un error, pero lo es, porque es una falta de estrategia. Es un peligro donde te ubicas. Acércate un poquito al micro. ¿Sabes cuánto vale lo que trae colgado ahorita Natanael Cano en el cuello? No tengo idea. Según lo último que me dijeron, casi, pues entre $500,000 y 800,000 pesos. Nada más un dijecito que se mandó a hacer. ¿Qué es? Ahorita que me digan, porque alguien apenas me lo platicaba, es muy famoso. Trae un dijecito así, mi hermano. ¿Y trae guaruras o anda solo? No, pues solo a veces, y a veces con guaruras. Pues debe de andar siempre con guaruras y no salir a abrir la casa. Debe de tener sus cámaras y todo. No, es que era otro México. Cuando lo del Pirulí, no había problema en abrir la puerta de tu casa. Él y otros cantantes tenían mucho dinero. Y se movían en sus coches. Tú todavía. Mira, todos los rock and rolleros tenían harta lana. Harta. Todos. El Manolo Muñoz, que es el que me tocó saber, siempre en convertible. Nunca lo veías en un coche normal. Siempre traía un convertible descapotado abajo. Sin problemas andaba. ¿Y andaba solo? Sí, antes no había eso que tocaban la puerta y tú dices: ay, no, Dios mío, que no voy a abrir, tráiganme unos guardias porque voy. No, que se iban a preocupar. Y estaba esperando a su hija. Su hija había salido, así que por eso se paró él a abrir la puerta. Además es una colonia todavía muy, ¿cómo te diré? De muy buen nivel económico. Exacto. Con vigilancia. No estaba clausurado, pero ahora creo que sí. No estaban las calles cerradas. Se dice de Víctor Iturbe el Pirulí que lo que él ostentaba no correspondía a sus ganancias, ¿no? Que tenía pues demasiado y no correspondía a lo que él ganaba. Lo que acaba de decir César, ¿no lo escuchaste? Sí,
sí. Que vivía más allá de sus posibilidades económicas. Sí. Es lo que acaba de decir César. Era uno de los cantantes más claro. populares del momento. Ujú. Tenía negocios, tenía cafés, tenía diferentes negocios. Sí, el problema de dinero era que apostaba. Bueno. Y eso es lo que se decía, que apostaba y que tenía ese vicio y que tenía una deuda muy grande. Sí. Y eso sí, pues, ¿te cobran ellos? No pueden dejar que les debas, si no queda un mal precedente. Él tenía un café aquí por el Teatro de los Insurgentes, que fue donde empezó, era un cafecito chiquito, pero se llenaba todos los días. Él vendió discos a lo loco, presentaciones. No le sobraba, Dora. No le sobraba, pero tampoco le faltaba. Un hombre carismático, simpático, alegre, seductor. No correspondía a un galán o apérrimo, no, pero con su voz, sus actitudes, su mirada, cantarle a las mujeres que iban a sus presentaciones cerca, coquetear, pues todo eso lo hizo famoso. Y lo hizo, además, su voz, desde luego, una voz no muy potente, pero romántica, atractiva. Y no solamente el Pirulí y Chalino, se la cantaron que lo iban a matar a Sergio Gómez, vocalista de Capaz de la Sierra, al Gallo de Oro también se lo anticiparon, y sin embargo se presentaron en las plazas, los levantaron y los mataron. Otra de las personalidades que sin estar en el canto, pero que igual había ya algunas señales, fue Paco Stanley. Personajes populares, famosos, que detrás de la imagen que proyectaban en sus presentaciones había una vida que pudo ser apuestas, drogas, mujeres prohibidas, porque mujeres hay muchas, pero mujeres prohibidas. Y eso es la adrenalina del que es famoso, el sentirse con esa capacidad de seducir a la que sea, no importa, pero si es de un Gallo de Oro, pues es un premio. ¿Pero por qué entra Paco Stanley? A Paco Stanley no lo habían amenazado. A todos estos que estamos diciendo, sí. Al Gallo y al Pirulí lo habían amenazado, a todos. Pero a Paco no. Aparentemente en su última presentación le llegó un mensaje. Aparentemente. Y hay toda, lo ve frente a las cámaras y hay un cambio de actitud. Pero bueno, tienes razón. Finalmente sacamos a Paco, no hay problema. Pero todos los demás vocalistas, además de música popular, de música que jalaba, música que vendía y les daba ese halo de riqueza, de popularidad, de éxito. Te faltó el del jaripeo, no, ¿cómo le decían? Al de tatuajes, ¿cómo se llama el de tatuajes, Dora? Se me fue. Joan Sebastián. A ese también lo tenían amenazado. Sí, pero el anticipo fue la muerte de 2 de sus hijos. Y ahí se tendrían que haber disparado las alertas, cuidarse más. Que yo creo que parte de su abandono o de su falta de precaución es que tenía una enfermedad muy grave. Y después de perder 2 hijos te abandonas. Ya no hay esa capacidad de reacción inmediata al peligro, esa motivación para seguir adelante, con uno, pero aquí fueron 2. Pues un día como hoy asesinaron a Chalino. Rosalino Sánchez Félix, en el 92, 16 de mayo, el rey del corrido, se especializó en corridos. 32 años, en la flor de la vida. ¿32 tenía? Sí, nació en 1960. Mucho. Lo consideran el padre del narcocorrido, ya que sus canciones tratan de el México de ese tipo. Su única hermana fue abusada por un mafioso que vivía en su localidad. Al enterarse, Chalino fue y lo mató. Y luego se escapó a los Estados Unidos. Llegó como migrante con la ayuda de un pollero.
Su hermano, eso también fue muy llamativo, fue encontrado asesinado en un hotel en algo que decían que tenía que ver con drogas, que llevaban drogas. Las primeras canciones que grabó fue Armando Sánchez en homenaje a su hermano, El Sapo, Los Sinaloenses y Beto López, con lo que creció en fama en México y en los Estados Unidos. Dio conciertos en varios lugares en California. Firmó buenos contratos con compañías discográficas. Formó la banda Los Amables del Norte. Solo unos meses antes de su muerte, el 24 de enero, un hombre desconocido subió al escenario en medio de uno de sus conciertos y empuñó su arma. Al darse cuenta, Chalino sacó la suya y disparó. Eduardo Gallegos, el agresor, soltó 2 disparos que pegaron en el pulmón del cantante. El saldo, el agresor, muerto. Una persona del público también de nombre René Carranza y 10 heridos. Chalino logró recuperarse. Se incrementaron sus ventas musicales y sus siguientes presentaciones estuvieron abarrotadas. El 15 de mayo de 1992, durante un concierto en el Salón Verdolagas en Sinaloa, recibió una nota donde lo amenazaban de muerte. El 16 de mayo de 1992, la camioneta en donde era transportado fue interceptada por personas vestidas de policías federales. A las 6 de la mañana del día, hallaron el cuerpo de Chalino con 2 heridas de bala en la parte posterior de la cabeza. Adán, su hijo mayor, perdió la vida en el 2004, a solo 12 años de la muerte de su padre, en un sospechoso accidente automovilístico en un tramo de carretera Escuinapa, Sinaloa, muy poco frecuentado. Nunca se supo si ofendió a alguien con sus canciones, que era lo que se decía, que le cantó a uno y el otro se molestó. A mí, ¿por qué no? Y fueron y lo mataron. Pero cuánta desgracia en esa familia. Pues la de Joan Sebastián. También. Oye, es millonetas el hombre, se volvió súper rico. Y que te maten a prácticamente todos, creo. Queda uno, ¿no? Uno. Queda uno. Queda uno. Queda uno. Uno nada más. Un hombre y como 3 mujeres, porque el que tuvo con Maribel también falleció, varón. Oye, qué tragedia. Tenía dinero para todos, tenía mujeres para todos. Y mira. Trabajo para todos, Manelik, Sí. porque toda su familia, sobre todo los hijos varones, participaban en sus presentaciones. Otros, como José Manuel, pues lo encuentro de manera independiente, el de Maribel también, con la ayuda de ellos, desde luego. Pero no, ninguno, el único sobreviviente, y ya se marginó totalmente de lo que es la presentación personal. Todo esto está regresando porque ya hablaron los Alegres del Barranco. Nunca han conocido ni cantado para el cártel Jalisco Nueva Generación. Todo empezó por una imagen que tomaron de la prensa. Una imagen que se miraba en cualquier medio de comunicación. ¿Que por qué los acusan a ellos si son imágenes que reproducen los medios, las televisiones, los periódicos, el internet? ¿Que por qué se ceban con ellos? La canción El dueño del palenque hablan en tercera persona, pero la agrupación no tiene relación con el capo. Nunca han conocido ni cantado para los de Jalisco Nueva Generación. Los Alegres del Barranco, integrado por 4 músicos originarios de Badiraguato, en Sinaloa, iniciaron en el 2005. Interpretaban boleros y cumbias, luego música regional, pero este cambio se dio por la exigencia del público. Cantar lo que estaba sucediendo, lo que estaba de moda.
La exposición ha elevado la reproducción de sus canciones, pero se preocupan por el proceso judicial que enfrentan ahora. Y dicen, el gobierno quiere legislar moralidad. Pues sí. En la investigación judicial que enfrentan, dicen ellos, es porque incomodamos a el gobierno. Es una campaña que inició el gobierno para contrarrestar la difusión popular de este género. Está haciendo lo que se ha estado haciendo en México desde los primeros años de la Revolución, cantando sobre todo los hechos que ocurren en México, los hechos culturales. Las canciones de la banda en ningún momento incitan a nadie a que tomen ninguna acción. Solo están describiendo los hechos que estamos viendo. La publicación Billboard dijo que el mes pasado, el del Palenque, la canción que los metió en problemas, llegó al primer puesto de la lista global tras la polémica que desató la persecución. Ahora dicen, no podemos ver ni a nuestra familia porque no podemos salir de Jalisco. Pero ahí está, cómo le sale chueco el tiro. Lo prohíben y lo mandan al primer lugar. Cuando antes ni sabíamos que existían los Alegres del Barranco. Ayer dedicamos el programa a todas las canciones que han determinado una influencia en la sociedad. Vimos cómo Imagine y La respuesta está en el viento fueron un factor que se utilizó y que sirvió para que terminara la guerra de Vietnam. Es decir, las canciones sí tienen una repercusión social, y esa repercusión social que tiene el narco corrido, desgraciadamente es negativa, porque refleja la forma en que triunfa, en que tiene mujeres, en que tiene dinero, en que tiene poder un narcotraficante. Eso es lo que está difundiendo, esa es la imagen que está difundiendo. Entonces eso precisamente hace que muchos jóvenes quieran tener poder, dinero, mujeres, todo, a través de dedicarse a esta actividad. Entonces sí hay una apología del delito. Pero ¿cómo funciona? ¿A poco surge una canción y entonces la empieza a escuchar la gente y vamos a hacer un movimiento de liberación, un movimiento de los derechos de los negros, un movimiento de los derechos de la mujer? ¿No es al revés? ¿No surge primero el movimiento y luego dicen, ay, esa canción como que nos identificamos? Los fenómenos sociales se realizan por factores, son multifactoriales. Uno de esos factores, desde luego, pueden ser las canciones, pero evidentemente sí favorece al reclutamiento de jóvenes en el narcotráfico. No es porque oiga la canción, se vistan de narcos y vayan corriendo a darse de alta, no. Pero eso, con otros muchos factores, sí puede contribuir a ello. Acuérdate que los fenómenos sociales no se dan de manera mecánica, un factor activo y una consecuencia, no. Son varios, pero entre ellos está eso. Si quitamos uno, es bueno que lo quitemos. No es bueno que esté uno que favorece el narcotráfico. Pero no lo quitamos. Las pruebas que estamos viendo y el resultado que estamos viendo es que en lugar de quitarlo, lo fortalece. Lo exaltamos, lo exponenciamos al grado que lo mandamos a la canción más popular en el planeta. Entonces, ¿por qué están tan enojados los que cantan este tipo de...? ¿Por qué protestan si lo que están haciendo es favoreciéndolos? No. Porque no pueden ir a ver a su familia porque les van a cobrar una multota, porque están con una pata en la cárcel, mientras que el del rancho, los asesinos del rancho andan libres. Pero no van a ir a la cárcel. Pero en el momento en que les empiecen a cobrar multa que no les convenga, van a dejar de hacerlo. Ah, entonces no van a dejar de hacerlo. Pues vas a ver. No, la prueba es que no lo han dejado. Eficaces. ¿Mandé? No lo han dejado. Nadie de los estos prefieren pagar la multa que dejar de cantarlos.
o morir, o mueren Sí, víctimas exacto. de los Sí, sí, sí. de los que se sienten aludidos o no aludidos, que también Exaltados o se ofenden. ofendidos. Pero el problema viene a ser la influencia no en los jóvenes, sino en los políticos de alto nivel. Ahí es donde el narcotráfico realmente tiene el poder que manifiesta. El grado en que controla el gobierno, digamos, de Sinaloa o el otro grado, eso es lo que fomenta el delito y a quien debe combatirse es a los altos políticos que con socarronería o con haciéndose de la vista gorda permiten que se fomente el delito o sea, conceden una naturaleza de que así son las cosas normales y que no representan un problema y que en realidad está todo bajo control. Ese es quizá el efecto más grave de la influencia en la sociedad del poder político de los narcos, el grado en que llegan a controlar a los políticos. Y desde luego, pues eso atrae a los jóvenes y el reclutamiento está dado por ese poder real que tienen y no se manifiesta tanto en las canciones, sino a la vista de todo el mundo. Sí. Ese es el poder, porque ahí va, en ese momento pasa el capo con un La Habana. séquito increíblemente importante. ¿Cómo es posible, no? Es decir, eso es lo que fomenta el narcotráfico y también la socarronería con que lo maneja el gobierno federal. Jaime. Sí, oye, pero aquí creo que uno de los asuntos importantes es el tema de la prohibición. Es decir, ¿por qué la prohibición puede ser una herramienta para erradicar un mal? Creo que hay que erradicar el mal, no a quien canta ese mal, no a quien de alguna manera lo expone, porque entonces ya sabemos que las prohibiciones han hecho un efecto contrario a lo que se desea. La prueba está en que estas canciones han escalado en el ánimo popular. Si ya lo tenían, pues se volvieron todavía más globales. ¿Por qué? Porque le ponen el foco a esa canción. Entonces causan el efecto contrario, causan un efecto no deseado, le ponen más luz al asunto. ¿Y cómo vamos con ese doble rasero cuando un presidente de un país va y saluda amablemente a la mamá de un narcotraficante? Si vemos en la televisión escenas como esas y luego se prohíbe a quien hace una crónica de los hechos violentos, se les prohíbe que los canten en público. A mí me parecen absolutamente horribles esas canciones, estéticamente malas. Este cantante Chalino, pues yo me enteré de él nada más porque lo mataron, pero no por su música. En fin. Bueno, esa es tu opinión y ya. Esa es mi opinión y es la que estoy dando. A ver, no, pero me refiero personal de gusto, no de la importancia del personaje. Me equivoqué. Discúlpenme, dije que trae Natanael Cano vale 6 millones de pesos. Ay, la empeoraste. 6 millones de pesos es lo que trae colgado en el cuello. Y ahorita lo que está diciendo Jaime, les platico, acaba de suceder algo espantoso, terrible, terrible. Sí, porque el trasfondo, sobre todo para los reporteros, es negro. Ayer sucedió un hecho que, por lo pronto, a los periodistas deberían de tomar en cuenta.
ayer llegaron al domicilio de uno de los columnistas de El Universal. Le tocaron. ¿Qué huele? Iban a darle una notificación. Está denunciado por una persona. El nombre está cancelado en la notificación. Y ordenaba que el diario eliminara de su página web la columna en la que el autor toca el tema de los nexos de morenistas con personajes relacionados con el robo de combustible a Pemex y que este producto se utiliza para fondear campañas políticas. Además, se le ordena que no vuelva a tocar el tema. Pues hasta ahí más o menos. Pero dijo el columnista, bueno, ¿y por qué vienen a mi casa? ¿Cómo supieron dónde vivía, oigan? El INE nos dio su información. ¿Por qué? El INE no tiene la autoridad para eso. No, es un convenio y puede proporcionar datos de los ciudadanos que se le confían para ser ubicados. A su casa fueron a perseguir a un reportero. ¿Cómo? Le fueron a decir al INE, aflójame la dirección de ese hombre. Se la dio. Entonces, ¿por quién tocan las campanas, César? Y es muy raro porque en el Distrito Federal el delito de difamación está derogado. Tamaulipas, No existe. Tamaulipas, fue Tamaulipas. En Tamaulipas. Fue en Tamaulipas, Sí, hablar. donde llegaron con la notificación de un columnista importante en la Universal. Pero aún así, los datos que tiene el INE debieran estar protegidos. ¿Cómo vas a confiar? Exacto. Si en un informe matutino, no una ocasión, ya revelaron nombres de periodistas y hasta sus números de teléfono, de agentes que se supone estaban también encubiertos de Estados Unidos trabajando aquí, fulanita, y mencionaron todos sus nombres, poniéndolos en evidencia cuando ellos están acá trabajando según de manera muy discreta y oculta. Esto ya es el descaro completo de la amenaza directa. ¿Cómo van por un reportero y no por un criminal, Dora? Bueno, porque para ellos el criminal es el reportero y el del abrazo es el criminal. Y hago una conexión, que los corridos, que esto, abrazos no balazos, corridos, no censura. Ahí está. Anoche mataron en Guerrero a José Carlos González Herrera, el Fénix, un periodista digital en Acapulco. Estaba en una farmacia cuando hombres armados le dispararon. Tenía un portal, El Guerrero, opinión ciudadana. Ocultaba su rostro detrás de una máscara y se autodenominaba el Fénix. Se sabe que era maestro de nivel básico, pero no saben si ejercía eso. Tendido sobre la banqueta. Ahí quedó. Ya había sido atacado a balazos. Estaba reportando desde el Mercado Central y cuando lo atacaron, y él transmitiendo en vivo pidió ayuda a la gobernadora y a la alcalde y todo. Y pasó. La libró en aquel entonces. Ahora ya no. El guerrero opinión ciudadana José Carlos González Herrera, que pues ni modo. México, el país latinoamericano con más asesinatos de periodistas, uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo según Reporteros Sin Fronteras. Ahora súmenle el acoso que reciben, la persecución, a ver cómo están sus impuestos, a ver, todo con tal de que le bajes. De 63 años, Rosa María González Rojas. Este condado se llama Pueblo Saluda
al sur de Carolina, acá en Estados Unidos. Y es un lugar muy pequeño. Tengo 28 años por acá. Soy de Hidalgo. Antes de venir para acá los oía. Hasta hace 15 días los reencontré por internet. Es una bendición haberlos oído desde entonces y hasta ahora. Me entero de cosas muy interesantes de mi país. Oigo opiniones distintas, en fin, es muy bueno para mí reencontrarlos. Oiga, tanto tiempo sin escucharnos. ¿Ya ve? Esparza la palabra de que todavía existimos. Carlos Santiago. Chalino Sánchez, mi favorito. Las nieves de enero y tengo el alma enamorada. Enrique Ochoa. ¿A qué César tan simpático? Primero es el conflicto y después la protesta, las canciones. Y yo no creo que una canción inicie un movimiento. No sé de ese hecho, Dora. No, yo tampoco. Yo creo que es al revés. Yo creo que el movimiento puede inspirar Exacto. a favor o en contra, la protesta o el apoyo. Y aquí la música de Bob Dylan y todo lo que se mencionó, detonante fue la guerra de Vietnam. La respuesta fue la protesta, la libertad, la liberación femenina, ir en contra de lo establecido. Todo eso fue en respuesta a, y no fue un movimiento local, fue a nivel mundial. O ya Creo que están, sí es. o ya están ahí y las toman Sí. por casualidades. Pero siempre ha sido así, desde aquella de la paloma en el siglo antepasado. Siempre hay un hecho y se narra a través de una canción. Así surgen los corridos, así surgen diferentes historias que son musicalizadas. Pues vamos a seguir discutiendo si es expresión artística, si no. Pero el punto es, como dice Jaime, prohibir. Prohibir no. No abona. Limitar, cancelar, como decimos. Ayer nos faltó una canción muy bonita que nadie mencionó, de las hermanas Hernández. Aquí la tenían. Muy bonita, de eso que estábamos hablando, César. Bueno, yo quiero decirles Dinos. que vivimos en una sociedad fundada en prohibiciones. En una sociedad civilizada, el ser humano puede hacer todo lo que quiera, excepto lo que está prohibido. Nosotros funcionamos como sociedad gracias a que estamos inmersos en una sociedad de prohibiciones. Si no, no funcionaríamos como sociedad. Por eso se llama pacto social, porque todos hacemos un pacto al que estamos obligados, y estamos obligados por cosas que nos están prohibidas. El gobierno es al revés, el gobierno solo puede hacer aquello que le está permitido. El ciudadano puede hacer todo lo que no le está prohibido. Así funcionamos, esa es nuestra función, no de México, no de ahora, de todo el mundo y de todo el tiempo mientras haya habido una sociedad civilizada. O sea que no debe, a mí no sé por qué les extraña que funcionen prohibiciones, y me extraña todavía más que crean que las cosas que se prohíben se realizan más. No, sino, si fuera esto cierto, simplemente no habría sociedad. Pero estamos hablando de la expresión de formas artísticas y de la expresión en prensa, en medios. Eso es lo que se está prohibiendo, y eso es lo que no está adecuadamente señalado como tolerable en ninguna sociedad. Es decir, sí hay forma de decir no divulgar falsedades, no divulgar agresiones, pero son expresiones que se pueden llamar artísticas, malas o buenas. Entonces, no puedes hacer una prohibición sobre tal, sobre esas expresiones. Es decir, claro, durante toda la historia han estado prohibidas esas cosas. Digo, a la gente la quemaban viva por expresar cosas que estuvieran en contra de la doctrina oficial, que fuera en aquel momento religiosa, todo eso. Todo eso empieza a desaparecer a partir del siglo XVII, sobre todo,
después de las guerras de religión y la paz de Westfalia, aparece por primera vez la tolerancia y la eliminación de las penas a la expresión de las ideas. Y en algunos regímenes, pues eso vuelve a implantarse y es lo que los distingue. Pero en general se ha pugnado por ir eliminando todo tipo de trabas a la libre expresión de las ideas. Y claro, la expresión de las ideas que te desagradan es la que está en más riesgo. Digo, no tiene sentido prohibir las cosas con las que estás de acuerdo, pero generalmente se prohíben las cosas con las que la autoridad no está de acuerdo. Entonces, eso es lo que en la expresión de las ideas no debe tolerarse nunca. Y ese es el problema. Claro que está prohibido matar gente, por supuesto que está prohibido matar gente, pero ¿está prohibido hablar de eso? Vemos que sí, que en algunas circunstancias en nuestro país sí, y eso siento que no debe tolerarse de ninguna manera. Es que todavía ya olvidamos lo que representaba eso. Y uno uno leía los periódicos de la época, matazones increíbles, así horrendas en ambos frentes. Y era lo que movía a los autores y compostores de la época a señalar el horror que representaba enterarse de cómo era la guerra. Y por eso decía, humanidad, ¿hasta dónde nos vas a llevar? Y era, de veras, pobrecito del mundo, en efecto. Eran de veras unas matanzas como nunca había habido hasta ese momento. Pero ahí está la expresión artística que habla de un hecho que está sucediendo. Ni hablar que lo retrata César, aunque César también, Así como es. yo, esperábamos a Olga Guillot o así una más profunda, ¿no? Hoy viviendo ya de tos mentiras. Ándale, así. Qué susto, porque hasta la cara hizo. ¿Qué pasó? Sí, Ya, me espantaste. ¿Qué? no, te quería decir, en efecto, tiene usted toda la razón. Primero existe el fenómeno. Hay canciones que describen ese fenómeno, tienen razón, pero también cuando ese fenómeno es negativo, hay canciones que no solo lo describen, sino invitan a terminar con él. Ese es el caso de Imagine, ese es el caso de La respuesta está en el viento, y logran cambiar, modificar el pensamiento de la juventud para que exijan la terminación de esa guerra, de ese fenómeno negativo. Bueno, así como hay canciones que invitan a terminar con ese fenómeno negativo, hay canciones que la pueden auspiciar. Ese es el caso del narcocorrido, y por eso es que no tenemos que terminarlo. Es cierto, es una expresión y es libertad de expresión, pues sí, pero la libertad de expresión tiene el límite de lo que pueda causar del derecho a los demás y sobre todo el derecho a la sociedad. Ese es el límite de esa libertad que tenemos los ciudadanos, que es la libertad de expresión. Entonces, no es lo mismo la canción que narra el fenómeno a la canción que auspicia el fenómeno o la canción que combate el fenómeno. Son tres cosas distintas. Mira, la mayoría de los narcocorridos hablan de gente que ya se murió. Ya no pueden continuar con una carrera o auspiciar. Tiene trasfondo, tú también tienes razón. Lo que queremos es un Estado que legisle, que haga cumplir la ley, que ponga orden, pero no que me quite mi libertad de escuchar lo que me dé la gana y al otro de cantar lo que le dé la gana, sobre todo si está ocurriendo. No están inventando. Y aún si inventaran, tampoco tendrían por qué prohibirlos y por qué cancelarlos, Jaime. Sí, este tipo de expresión cultural no existiría si no existiera el fenómeno que las causa. Anda. Entonces,
pues no habría narcocorridos si no existiera el narcotráfico, ¿verdad? Entonces, las sociedades, a mí me parece que cancelar, por supuesto que vivimos en una ciudad que prohíbe cosas, por supuesto, no pasarnos el alto, no matar, pagar impuestos, etcétera, etcétera, todo eso sí está bien, pero no en lo cultural, no en la expresión, porque la prohibición no cancela las ideas, ¿eh? Las ideas ahí están y surgen o se convierten en expresiones musicales, literarias, artísticas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son los países totalitarios los que prohíben cosas. En la Unión Soviética, en la Alemania nazi, se prohíben cosas. En la Cuba socialista se prohíben cosas porque son totalitarios, porque no hay más ruta que la que ellos dicen. De 64 años en Ecatepec, Amado González Arco. Yo no estoy de acuerdo en que las canciones influyen en la conducta de la gente. Yo escucho música romántica y no soy nada romántico. Incluso vivo solo. Y se llama Amado. ¡Qué contradicción! Búsquese, siempre hay un roto. Para un descosido. Para un sinvergüenza. Claudia Venegas, con paciencia, don César les hace ver que sí influye la música en varios sectores sociales. Pues qué bueno que nos siga teniendo más No. paciencia para que nos convenza. A mí no. Ok. Él no lo No me hizo convence. ver nada. A mí tampoco. No me tienes paciencia. Pero no estamos hablando de si nos ha hecho ver algo. El mensaje dice con paciencia. Con paciencia, bueno, pues Entonces que le siga con paciencia. Porque no ha logrado convencernos. No, ¿A ti también? no, tampoco. Que él siga paciente. Y nosotros impacientes o pacientes, eso no importa. Pero a mí no me convence. Pues sí, no ha logrado aquí que caiga ni un alma. Que siga paciente. Algún día nos convencerá. ¿Algún día? Edgar Rivera Jiménez, nuevamente, qué ridículo, Manelik. Hablando de los grupitos que solo conocen en su casa, dedicados a exaltar a los narcotraficantes. Dicen que influyen. Nada más ver los videos y te darás cuenta, Manelik. Dicen que... Así dicen que influyen. Dicen que influyen, nada más. Yo he visto los videos. Son videos ahora como películas. Le meten mucha lana. Hay muchos aspectos en esto. También hay que entender que estos narcocorridos muchas veces son patrocinados por grupos criminales. Tú compositor, hazme la canción, tú interprétamela, tú grábame el video y ahí te va lo necesario para que esto salga. Porque a ellos les interesa. Es una medida publicitaria para difundir lo que ellos quieran, lo que ellos les dé la gana. Entonces también hay un aspecto oscuro debajo ahí, Jaime. Y claro, o sea, ¿se acuerdan de la película El Infierno de Luis Estrada? Que hay algunos muertes por ahí y les construyen su mausoleo ahí en el Panteón, pero en ese mausoleo le aprietan un botoncito y se empieza a oír un narcocorrido dedicado al muerto que está ahí. Eso sucede, pues por supuesto, hay patrocinio de los grupos criminales para que el cronista, para que el juglar los deje en el cancionero mexicano, por supuesto que sí. Es que eso no pasa en una película. Yo no sé si ustedes han ido al cementerio en Culiacán, ¿cómo se llama? Las Torres, ahorita me acuerdo. Hay un cementerio muy famoso. Bueno, muchos de los que ahí están, ya una vez que llegaron a ese lugar, no solo les construyen un mausoleo, sino dicen, oiga, aquí está mi familiar, hágale una canción. Y le ponen ahí una bocina, y ahí está la bocina. Dale, y dale, y dale, y dale. Todos los días van, la limpian, le ponen la canción. Y ahí está un equipo de audio rindiéndoles homenaje.
Tiene ¿Sí? muchas vertientes, pero no es que sean solo famosos en mi pueblo. Le estoy diciendo que se volvió en la canción más popular a nivel global. Hay una canción, ya les platiqué, que tiene el Natanael. No está en discos, no está en medios digitales porque está tan gruesa que la prohibieron. Entonces, el chiste de esa es que la gente vaya y lo vea para que la interprete. Es una canción muy popular. ¿Cómo llega? Pues te la paso, ahí te va, está la grabación y es la más popular. Lo Redes prohibido. sociales, Sí, claro. es lo más rico. Sí. Mensaje. Entonces eso de que no existe el crimen perfecto es falso. El del Pirulí y el de Paco Stanley sí lo fueron. Me pregunto si algún día saldrán a la luz los que lo hicieron solo para jactarse. No, yo no creo. Ya los que participaron en el del Pirulí deben de estar muertos. Pues ya cuántos años tiene. Y el de Paco Stanley, tampoco. Nos vamos a quedar ayunos de saber, Dora. Sí, no, creo que solo en el caso de Jenny Rivera sí se supo que había sido todo el sabotaje del avión por parte de la Barbie, y incluso en su declaración lo asumió. Pero fuera de ese detenido, de ese expediente, nadie, ninguno. Ya todos se fueron. Los otros dos cantantes, El Gallo, tampoco, ya hace muchos años, Sergio Gómez también, la familia michoacana, mucha gente se ve involucrada en estos crímenes. No, ya no. Abrazos, no balazos. Mensaje. Como siempre, César utilizando un doble lenguaje envolvente y que confunde, pero con el fin de convencer. ¿Ya ve? Pues eso es lo brillante de César. Nos dora la píldora, nos sale por otro lado y nos engaña, Dora. Con paciencia, pero nos... No se engaña, hace el intento. A algunos los puede convencer, no engañar los convence, que es muy diferente, pero a otros no. Ese doble lenguaje tal vez mi capacidad intelectual no me da para entenderlo. A lo mejor si lo entendiera, pues ya lo aceptaría, pero como no me da y así le da vuelta derecha, arriba, abajo, aquí está el producto, no entiendo. Entonces prefiero decir, no entiendo, aceptando mi falta de capacidad. Sí, Mario. Acuérdate, Dora, que la gente se tiene que convencer primero a ella misma. Ah, claro. Entonces, ese es el esfuerzo que hace César. Poner una semilla. A nosotros. Sí, poner una semilla de duda en las personas. Jaime. Y, oye, ¿saben cuál es el colmo, por cierto, para nuestro amigo abogado César? El colmo de un abogado, ¿Cuál? perder la muela del juicio. Jardines de Sexto de primaria. Eso. Ya entendí. Sí, eso sí lo entendí. Perdón, porque nunca me salieron. Por eso no entiendo. Jardines de Humaya es el panteón. El panteón. Vale la pena, ¿eh? Es un paseo que no va a olvidar.